El Libertador capítulo 14. Hemos encontrado al Mesías. Este capítulo está basado en Juan 1:19 al 51. Juan el Bautista estaba predicando y bautizando en Betábara, al otro lado del Jordán, donde la gente diariamente se agolpaba a orillas del río. La predicación de Juan se había posesionado profundamente de la nación. Él no había reconocido la autoridad del Sanedrín, pidiendo su aprobación, sin embargo, parecía haber cada vez mayor interés en su obra. El Sanedrín estaba compuesto por sacerdotes, príncipes y maestros. En tiempos de la independencia de los judíos, el Sanedrín era la corte suprema de la nación. Aunque ahora se hallaba subordinado a los gobernantes romanos, todavía ejercía una influencia poderosa en los asuntos civiles y religiosos. El Sanedrín no podía postergar por más tiempo una investigación de la obra de Juan. Algunos recordaban la revelación del ángel dada a Zacarías en el templo, y su profecía de que su hijo sería el heraldo del Mesías. La conmoción ocasionada por el ministerio de Juan trajo estas cosas a la memoria de los líderes. Hacía mucho que Israel no tenía un profeta. El llamamiento de Juan para que confiesen sus pecados parecía nuevo y sorprendente. Muchos líderes no querían ir para oír a Juan, por temor de ser llevados a revelar los secretos de sus vidas. Sin embargo, su predicación era un anuncio directo del Mesías. Era bien sabido que las 70 semanas de la profecía de Daniel, que incluía la venida del Mesías, estaban por terminar, y todos anhelaban participar en la gloria nacional que esperaban que vendría. El entusiasmo popular era tan grande, que el Sanedrín pronto se vería obligado a aprobar o a rechazar la obra de Juan. Ya se estaba volviendo una cuestión seria cómo mantener su poder sobre el pueblo. Esperando llegar a alguna conclusión, enviaron al Jordán a una delegación de sacerdotes y levitas para entrevistarse con el nuevo maestro. Cuando los delegados llegaron, había una multitud que estaba escuchando las palabras de Juan. Los altivos rabinos llegaron con un aire de autoridad destinado a impresionar a la gente y lograr el acatamiento del profeta. La muchedumbre les dio paso con respeto, casi con temor. Estos notables hombres, con lujosa vestimenta y con el orgullo de su posición y poder, se pararon ante el profeta del desierto. ¿Quién eres?, preguntaron. Yo no soy el Mesías, contestó Juan, sabiendo lo que ellos pensaban. Bien. Entonces, ¿quién eres?, le preguntaron. ¿Eres Elías? No. ¿Eres el profeta que estamos esperando? No. Entonces, ¿quién eres? Necesitamos alguna respuesta para los que nos enviaron. ¿Qué puedes decirnos de ti mismo? Juan contestó con las palabras del profeta Isaías: soy una voz que clama en el desierto, abran camino para la llegada del Señor. Antiguamente, cuando un rey viajaba por sus dominios, se enviaba delante del carro real a un grupo de hombres para que aplanase los lugares escabrosos y llenase los baches, con el fin de que el rey pudiese viajar con seguridad. Isaías menciona esa costumbre para ilustrar la obra del Evangelio. Rellenen los valles y allanen los montes y las colinas. Cuando el Espíritu de Dios conmueve el corazón, humilla el orgullo humano. La persona llega a ver que el placer mundanal, la jerarquía y el poder son inútiles. Entonces la humildad y el amor abnegado son exaltados como las únicas cosas de valor. Tal es la obra del Evangelio, y el mensaje de Juan era una parte de esta obra. Los rabinos continuaron preguntando: si no eres el Mesías, ni Elías ni el profeta, ¿con qué derecho bautizas? Las palabras del profeta hacían referencia a Moisés. Cuando el Bautista inició su ministerio, muchos pensaron que tal vez fuese el profeta Moisés resucitado. Mucha gente también creía que antes de que viniera el Mesías, Elías aparecería personalmente. Juan rechazó esta expectativa. Pero Jesús dijo después, refiriéndose a Juan: si ustedes están dispuestos a aceptar lo que les digo, él es Elías, aquel que los profetas dijeron que vendría. Juan vino con el espíritu y el poder de Elías, para hacer una obra como la de Elías. Pero el pueblo judío no aceptó su mensaje. Para ellos, no era Elías. Muchos hoy no logran ver a Cristo. Muchos de los que estaban reunidos al lado del Jordán habían estado presentes en ocasión del bautismo de Jesús, pero solo unos pocos de entre ellos percibieron la señal dada entonces. Durante los meses precedentes del ministerio de Juan, muchos se habían negado a hacer caso al llamado al arrepentimiento. Así que, cuando el cielo dio testimonio de Jesús en su bautismo, no lo percibieron. Los ojos que nunca se volvieron con fe hacia él, no vieron la revelación de la gloria de Dios. Los oídos que nunca escucharon su voz, no oyeron las palabras del testimonio. Así sucede ahora. Con frecuencia, Cristo y los ángeles ministradores manifiestan su presencia en las reuniones del pueblo, sin embargo, muchos no lo saben. No detectan nada inusual. Pero la presencia del Salvador se revela a algunos. Son consolados, animados y bendecidos. Los delegados de Jerusalén habían preguntado a Juan: ¿con qué derecho bautizas?, y estaban aguardando su respuesta.
Repentinamente, al recorrer con la mirada la muchedumbre, el rostro de Juan se iluminó, todo su ser quedó conmovido por una profunda emoción. Con la mano extendida, exclamó, yo bautizo con agua, pero aquí mismo, en medio de la multitud, hay alguien a quien ustedes no reconocen. Aunque su servicio viene después del mío, yo ni siquiera soy digno de ser su esclavo, ni de desatar las correas de sus sandalias. El mensaje que debía ser llevado al Sanedrín era claro e inequívoco. El Mesías se hallaba entre ellos. Con asombro, los sacerdotes y los príncipes miraban en derredor de sí, pero no pudieron distinguir entre la multitud a aquel de quien había hablado Juan. En ocasión del bautismo de Jesús, la mente de Juan fue dirigida a las palabras de Isaías, como cordero fue llevado al matadero. Durante las semanas que siguieron, Juan estudió las profecías y las ceremonias de los sacrificios con nuevo interés. Vio que la venida de Cristo tenía un significado más profundo que el que habían reconocido los sacerdotes y el pueblo. Cuando vio a Jesús entre la muchedumbre, al volver el del desierto, esperó casi impacientemente oír al Salvador declarar su misión, pero él no pronunció una palabra ni dio señal alguna. Jesús no respondió al anuncio que hiciera el Bautista acerca de él. Se mezcló con los discípulos de Juan sin tomar medidas que llamasen la atención hacia sí mismo. Al día siguiente, Juan vio a Jesús viniendo hacia él. Con la luz de la gloria de Dios reposando sobre él, el profeta extendió sus manos diciendo, aquí tienen al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. De este hablaba yo cuando dije, después de mí viene un hombre que es superior a mí. Vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. El que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo lo he visto y por eso testifico que este es el Hijo de Dios. El aspecto de Cristo era común y corriente. ¿Era este el Cristo? Con reverencia y asombro, el pueblo miró al que Juan acababa de declarar Hijo de Dios. Las palabras de Juan los había conmovido profundamente. Había hablado en el nombre de Dios. Lo habían escuchado día tras día reprendiendo sus pecados, y se había fortalecido en ellos la convicción de que era un enviado de Dios. ¿Pero quién era este mayor que Juan el Bautista? En sus ropas y comportamiento, nada indicaba que fuese de alta jerarquía. Aparentemente era una persona sencilla, vestido con la humilde vestimenta de los pobres. Había entre la multitud algunos que habían estado en ocasión del bautismo de Cristo y habían oído la voz de Dios. Pero el aspecto del Salvador había cambiado muchísimo. En ocasión de su bautismo, habían visto su rostro transformado por la luz del cielo. Ahora se veía cansado y demacrado. Solo Juan lo había reconocido. Pero la gente vio un rostro donde la compasión divina se mezclaba con un poder consciente. Toda mirada, todo rasgo de su semblante, estaba señalado por la humildad y expresaba un amor indecible. Impresionaba a los que lo miraban con una sensación de poder escondido que no podía ocultarse totalmente. ¿Era este a quien Israel había esperado tanto tiempo? Jesús vino con pobreza y humillación, con el fin de ser tanto nuestro ejemplo como nuestro Redentor. Si hubiese aparecido con pompa real, ¿cómo podría habernos enseñado humildad? Si Jesús hubiese venido a vivir como Rey entre nosotros, ¿dónde habría quedado la esperanza de los humildes en esta vida? Pero para la multitud parecía imposible encontrar una conexión entre el ser designado por Juan y sus altas expectativas. Muchos quedaron chasqueados y perplejos. Las palabras que tanto deseaban oír que ahora Jesús restauraría el reino de Israel no fueron pronunciadas. Los sacerdotes y los rabinos estaban dispuestos a recibir a un rey así. Pero no querían aceptar a uno que procuraba establecer un reino de justicia en su corazón. Juan dirige a sus seguidores hacia Jesús. Al día siguiente, mientras dos discípulos estaban cerca, Juan volvió a ver a Jesús. Otra vez se iluminó el rostro del profeta, al tiempo que exclamaba, ahí está el Cordero de Dios. Los discípulos no comprendían plenamente qué significaba el nombre que Juan le había dado, Cordero de Dios. Dejando a Juan, fueron a buscar a Jesús. Uno de ellos era Andrés, hermano de Simón, el otro era Juan, el que sería, el evangelista. Estos fueron los primeros discípulos de Cristo. Ellos siguieron a Jesús, ansiosos por hablar con él, aunque asombrados y en silencio, estaban abrumados en sus pensamientos, ¿es este el Mesías? Jesús sabía que ellos dos lo seguían. Eran las primicias de su ministerio, y había gozo en el corazón del Maestro Divino al ver a esas almas responder a su gracia. Sin embargo, volviéndose, les preguntó, ¿qué quieren? Exclamaron, Rabí, ¿qué significa maestro? ¿Dónde te hospedas? En una breve entrevista, a orillas del camino, no podían recibir lo que anhelaban. Deseaban estar a solas con Jesús y oír sus palabras. Vengan y vean, les dijo. Eran como las 4 de la tarde cuando lo acompañaron al lugar donde se hospedaba, y se quedaron el resto del día con él. Si Juan y Andrés hubiesen estado dominados por el espíritu de incredulidad de los sacerdotes y los príncipes, no habrían sido aprendices sino críticos,
para juzgar sus palabras. Pero habían respondido al llamamiento del Espíritu Santo en la predicación de Juan el Bautista, y ahora reconocían la voz del Maestro Celestial. Las palabras de Jesús estaban llenas de frescura y belleza. Una iluminación divina brillaba sobre las escrituras del Antiguo Testamento. La verdad se destacaba con una nueva luz. El discípulo Juan era de afectos intensos y profundos, ardiente pero contemplativo. Había empezado a discernir la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Andrés comenzó a compartir el gozo que llenaba su corazón. Yendo en busca de su hermano Simón, le anunció: hemos encontrado al Mesías. Simón también había oído la predicación de Juan el Bautista, y se apresuró a ir al Salvador. Los ojos de Jesús leían su carácter y su historia de vida. Su naturaleza impulsiva, su corazón amante y compasivo, su ambición y confianza en sí mismo, la historia de su caída, su arrepentimiento, sus labores y su martirio. El Salvador lo leyó todo. Le dijo: tu nombre es Simón hijo de Juan, pero te llamarás Cefas, que significa Pedro. Al día siguiente, Jesús encontró a Felipe y le dijo: ven, sígueme. Felipe obedeció al mandato, y también se puso a trabajar para Cristo. Felipe llamó a Natanael, quien había estado entre la muchedumbre cuando el Bautista señaló a Jesús como el Cordero de Dios. Al mirar a Jesús, Natanael quedó desilusionado. ¿Podía ser el Mesías este hombre que llevaba señales de pobreza y de trabajo pesado? Sin embargo, el mensaje de Juan había producido convicción en el corazón de Natanael. La oración secreta de Natanael es contestada. Cuando Felipe lo llamó, Natanael se había retirado a un huerto tranquilo para meditar sobre las profecías concernientes al Mesías. Oraba a Dios que si el anunciado por Juan era el libertador, se lo diese a conocer. El Espíritu Santo le impartió la seguridad de que Dios había visitado a su pueblo. Felipe sabía que su amigo Natanael estaba estudiando las profecías, y lo descubrió en su lugar de retiro mientras oraba debajo de una higuera. Muchas veces habían orado juntos en este lugar retirado, ocultos por el follaje. El mensaje de Felipe: hemos encontrado a aquel de quien Moisés y los profetas escribieron, pareció a Natanael una respuesta directa a su oración. Pero Felipe añadió: se llama Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Los prejuicios volvieron a levantarse en el corazón de Natanael, y exclamó: Nazaret. ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Felipe le respondió: ven y compruébalo tú mismo. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: aquí viene un verdadero hijo de Israel, un hombre totalmente íntegro. Sorprendido, Natanael exclamó: ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió: pude verte debajo de la higuera antes de que Felipe te encontrara. Eso fue suficiente. El Espíritu Divino, que le había dado seguridad a Natanael en su oración solitaria debajo de la higuera, le habló ahora en las palabras de Jesús. Natanael había ido a Cristo con un sincero deseo de oír la verdad, y ahora su deseo estaba satisfecho. Exclamó: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Si Natanael hubiese confiado en los rabinos para ser dirigido, nunca habría hallado a Jesús. Viendo y juzgando por sí mismo fue como llegó a ser un discípulo. Así sucede hoy, muchos confían en las autoridades humanas. Como Natanael, necesitamos estudiar la palabra de Dios por nosotros mismos y orar por la iluminación del Espíritu Santo. Aquel que vio a Natanael debajo de la higuera, nos verá en el lugar secreto de oración. Los ángeles están cerca de quienes con humildad buscan ser guiados por Dios. La fundación de la Iglesia cristiana empezó con el llamamiento de Juan, Andrés, Simón, Felipe y Natanael. Juan dirigió a 2 de sus discípulos a Cristo. Entonces uno de estos, Andrés, halló a su hermano. Luego fue llamado Felipe, y él buscó a Natanael. Estos ejemplos nos enseñan la importancia de hacer invitaciones directas a nuestros parientes, amigos y vecinos. Hay quienes no han hecho nunca un esfuerzo personal para traer siquiera un alma al Salvador. Muchos han caído en la ruina, cuando podrían haber sido salvados si sus vecinos, hombres y mujeres comunes, hubiesen hecho algún esfuerzo personal en su favor. En la familia, en el vecindario, en el pueblo en que vivimos, hay para nosotros trabajo que debemos hacer. Tan pronto alguien se convierte, nace en él el deseo de dar a conocer a otros cuán valioso amigo ha hallado en Jesús. El argumento más fuerte. Felipe no le pidió a Natanael que aceptase el testimonio de otro, sino que viese a Cristo por sí mismo. Una de las maneras más eficaces de ganar almas para Jesús consiste en ejemplificar su carácter en nuestra vida diaria. Las personas pueden rechazar nuestra lógica o resistir nuestras invitaciones, pero una vida de amor completamente desinteresado es un argumento que no pueden contradecir. La palabra de Dios, pronunciada por el que ha sido santificado por ella, tiene un poder vivificador que la hace atrayente para quienes la oyen. Cuando recibimos la verdad con amor, daremos a conocer lo que nosotros mismos hemos oído, visto y vivido de la palabra de vida.
Un testimonio como este es verdadero para el corazón receptivo y produce una santificación del carácter. Y los que procuran dar la luz a otros, serán ellos mismos bendecidos. El que reanima a otros será reanimado. Con el fin de compartir la felicidad de Cristo, la felicidad de ver a personas redimidas por su sacrificio, debemos tener parte en su obra de redimirlos. La primera expresión de la fe de Natanael fue como música en los oídos de Jesús. ¿Crees eso solo porque te dije que te había visto debajo de la higuera? Verás cosas más grandes que esta. El Salvador miró hacia adelante con gozo, considerando su obra de llevar buenas noticias a los pobres, de consolar a los de corazón quebrantado y de proclamar que los cautivos de Satanás serán liberados. Les digo la verdad, todos ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, quien es la escalera entre el cielo y la tierra. Con esto, Cristo dice implícitamente, en la orilla del Jordán los cielos fueron abiertos y el Espíritu descendió sobre mí. Pero si creen en mí, su fe crecerá y será más fuerte, verán que los cielos están abiertos y que nunca se cerrarán. Yo se los he abierto. Los ángeles de Dios están ascendiendo y llevando las oraciones de los necesitados y los angustiados al Padre Celestial, y al descender traen esperanza, valor y vida a los hijos de los hombres. Los ángeles de Dios constantemente pasan de la tierra al cielo y del cielo a la tierra. A través de Cristo, por medio del ministerio de sus mensajeros celestiales, nos llega toda bendición de Dios. Al tomar sobre sí mismo la humanidad, nuestro Salvador une sus intereses con los de los caídos hijos e hijas de Adán, mientras que a través de su divinidad se aferra al trono de Dios.